Señoras y señores, permítanme saludarles. Bienvenidos a una nueva cita a nuestro ciclo de entrevistas a Avenues Expertos. Mi nombre es José Luis Valls, soy veterinario y director técnico de la revista Avenues España. Queremos, en principio, agradecer y dar las gracias a todos los profesionales que nos siguen por las distintas redes sociales con nuestras entrevistas. Hemos observado que entre todas las entrevistas que más seguimientos tienen, las relacionadas con el manejo de los pollos de engorde son de las más solicitadas. Y por ello hemos querido invitar a otro gran profesional veterinario que se dedica a manejar estas aves. Estamos seguros que nuestro invitado de hoy cumple perfectamente este papel y que nos va a ayudar a aclarar algunos puntos sobre este tipo de producción. Nuestro invitado es Gonzalo Arellano Peche. Él es licenciado en veterinaria por la Facultad de Córdoba. Empezó a trabajar como director de producción avícola en una fábrica de pienso del grupo Nanta, en Aljasa, Alcalá la Real, en Jaén. Más tarde entró como veterinario y jefe de zona de Andalucía Oriental dentro de la integración avícola en lo que fue el embrión de Sada, en Avibarsa, en Sevilla, para más tarde pasar a ser director de integración de Agrícolas Arenas, en Granada, empresa dedicada a la crianza y cebo de pollos para carne. En su etapa de director de integración, pues realizaba gestiones plenas de la integración avícola, tanto en su vertiente económica como sanitaria. Y más tarde pasó a ser director técnico del Grupo Arenas, en Granada, empresa dedicada a la producción y procesado y comercialización de pollos de engorde. Hoy en día, Gonzalo se dedica a asesorar a empresas y a otros profesionales en las labores de manejo avícola. Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, cuando tú quieras, pues empezamos nosotros nuestra entrevista. José Luis, muchas gracias por tu presentación, por tu amable presentación. Y gracias por tu invitación también. Así que cuando tú quieras. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces a entrar en la parte más interesante de explicaciones de dudas que todo el mundo puede tener. Y yo creo que lo más lógico es que empecemos por la calidad del pollito. ¿Qué calidad das o qué importancia das a la calidad del pollito, Gonzalo? Bien, yo antes quería un poco hacer un esquema de lo que es la vida del pollo. El pollo vive aproximadamente 1000 horas. De la misma manera que la incubación son 510 horas, lo que es la vida de pollo a pollo gordo, 44 días o 43, 3 kilos de peso, son 1000 horas. Lo que es la recesión de los pollitos, la llegada, el transporte, estamos hablando de escasamente 10 horas. Por tanto, el 1% de la vida del animal es el que incluye todas estas facetas que son muy importantes, pero ocurren en muy poco tiempo. Más todavía si este pollo está destinado a ser asadero, apoyo de asadero, salida con 30, 32, 34 días, con alrededor de 800 horas de vida. Es decir, que aunque la recesión del pollito comienza en la granja, para mí al menos comienza desde el transporte. Me refiero, desde que sale de la incubadora. Dejemos aparte la incubadora, dejemos la calidad del pollito en la incubadora, que lo mida la incubadora, que luego se lo podremos preguntar. Pero es importante una buena planificación de ese transporte, porque aunque lo normal es que no haya granja mm, más lejos de 4 o 5 horas de camino, sí es verdad que el camión puede, y de hecho llevará pollos para varias granjas. Por tanto,
La granja puede que estar tanto a 1 hora de camino, al lado de la planta de incubación, como a 4 o 5 horas de camino. Y si además hace 2 o 3 descargas, pues le añade otras 3, 4 o 5 horas más. Por tanto, nos vamos a esas 10 horas que yo hablaba antes, que sería el 1% del tiempo necesario para estas operaciones. Lo primero que haremos es comprobar esta calidad del pollito, la calidad del transporte. Llegaremos al camión y se hará una especie de auditoría mixta. El ganadero o la empresa, eh, que normalmente no suele estar en este momento, hará una auditoría del camión junto con el chofer, el transportista, y el chofer junto con el avicultor o el representante de la empresa hará una auditoría de la granja. De todas maneras, lo primero que debe ocurrir es una buena transmisión de datos entre las distintas empresas. Es decir, la incubadora normalmente es una empresa diferente de la integración y a su vez diferentes las dos de la empresa que transporta a los animales, que suele ser un secundario de la incubadora, pero es una empresa independiente. Por tanto, lo primero es que el ganadero sepa en todo momento cuándo le van a llegar los pollos, el día y la hora prevista, importantísimo. De la misma manera, y eso con 3, 4 días de antelación, de la misma manera que si ocurre alguna circunstancia que haga modificar esto a lo largo del tiempo, incluso horas, minutos antes de la llegada, debe de notificar al ganadero de esto. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. En el camión, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, el camión tiene implementado mediciones de tanto de temperatura como de humedad, pues comprobar que están correctas, temperatura 22, 26 grados, circulante, humedad 65-75%. La densidad en la caja, bueno, se comprueba simplemente sabiendo el número de pollitos que lleva las cajas. Las cajas suelen ser estándares, 2.400 centímetros cúbicos. Pues si van los 100, 102 pollitos por caja, son 23 centímetros y pico, digamos, mínimo 21 centímetros. No le podemos poner una caja a 130 pollos y luego dependiendo también de la temperatura, ¿no? El camión tiene que tener su ventilación, la cual no comprobaremos, pero sí comprobaremos el estado del camión al abrir el portón y qué capacidad tiene tanto de refrigeración como de calefacción, ¿no? El portón debe de abrirse lo más justo posible de la hora de descarga de los puritos. Por tanto, es mejor dejar el camión cerrado y que el chofer, que en principio no debería de entrar en la granja, pero que al final entrará en la granja y comprobar cómo, dónde y cuántas cajas y carros va a poner. Y una vez que sepa exactamente el plan de acción, es cuando se abre el portón y se comprueba los datos que no vienen en los tacómetros que tienen en cabina y es cuando se descargan los pollitos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué medidas de bioseguridad también debe tener un chofer, que además hará varias descargas? Pues en primer lugar, la granja, como estará eh, provista de pediluvio, de vado sanitario y tal, pues lo que son las ruedas evidentemente quedan desinfectadas, pero lo que son los bajos del camión no. Por tanto, debería de llevar y arcos de desinfección es difícil que lo haya en muchísimas granjas. Por tanto, eh, debería llevar una mochila y desinfectar el camión tanto a la entrada como luego a la salida, con lo cual evitamos, y además en esta época en la que estamos con riesgos sanitarios importantes de pisotía, eh, y debe de rociar el camión. Debe a su vez tener vestimenta de protección de un solo uso y además gafas protectoras. Veamos también la transmisión a humanos que ya ha habido de gripe aviar, por ejemplo, en España en estos últimos
tiempos, ¿no? Y luego entrar en la granja, en la nave, en donde tenga que ir solo donde sea estrictamente necesario, no ir ni deambular por ningún sitio. Yo, al tema del transporte del que estamos hablando, hace ya algunos años hice una prueba que duró varios meses, ocupó parte del invierno y de la primavera, y con aproximadamente unos 3 millones de pollos, hice tres, no tres descubrimientos, pero sí tres confirmaciones de lo que eh, había encontrado escrito y de lo que pensaba que era la realidad. Con una baja, y hablo ahora de porcentaje de baja, y su importancia, la del transporte, con un porcentaje de baja del 1,25% primera semana, bueno, un poquito superior a la media, a lo que debería, al objetivo, pero por el tiempo que se hizo, invierno y también primavera, bueno, se pueden dar como normales, digamos. Cuando un transporte, yo lo dividí en tres fases, de 1 a 5 horas, de hasta 10 horas y de hasta 15 horas. Puede parecer una burrada, 15 horas, pero cuando tú tienes una granja a 3 horas, descargas y te vas a otra y tal, pues puede llegar a durar ese tiempo, ¿no? Encontrándonos que en el transporte de 1 a 5 horas, el porcentaje de baja fue concretamente esto lo presenté hace algunos años también, del 0,91%, del 1,39% en el transporte de hasta 10 horas y del 2,34% en el transporte de hasta 15 horas. Por tanto, las bajas desde el transporte más corto hasta el más largo casi se triplicaron en esta prueba. Luego, también eh, se observó que por el número de descargas, en los pollitos que iban a primera descarga, independientemente de que estuvieran cerca de incubadoras o lejos, pero la diferencia era que el camión no había sido abierto todavía, el porcentaje de baja era del 0,95 y 1,45 en el segundo tramo, eh, y en la segunda descarga, y 1,68 en la tercera descarga. Ya no controlé si había cuarta, que en algunos casos también la había. Pero en este caso, conclusión también, la mitad de baja en la primera descarga que en la última descarga, ¿no? Y luego las bajas habidas, por un lado en invierno y por otro lado en primavera, pasaron del 1,45% en invierno al 1,06% en primavera, cosa también lógica, y hablo en total, ¿no? Independientemente del número de horas y del número de descargas, ¿no? Porque influye mucho, por eso digo que hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir el camión, de dejar fríos los pollos y de no cuidar al resto de animales, sean muchos o sean pocos, ¿no? En fin, esto en cuanto al transporte, y eso es algo que tendrán que reflejar en el documento que corresponda, tanto el transportista como el granjero, de la misma manera que el transportista entrará en la granja y comprobará cómo está. Pues comprobará si la nave está temperada, 30, 32, 33 grados, si la cama está caliente, 28 30 grados, para lo cual hace falta calentarla un par de días antes. Por eso es importante que el granjero sepa cuándo le llegan los pollos, día y hora, para que pueda atemperar suelo y cama también. Y si Totalmente dispone... Sí, estoy contigo, Gonzalo, de acuerdo en que, es decir, el transporte es muy importante porque indudablemente, bueno, pues es un tiempo que transcurre y la descarga es muy importante, y tanto en invierno como pues en verano por el calor que puede hacer. Pero has comentado algo ya de la recepción. ¿Cómo podemos, en qué podemos nosotros establecer una calidad del pollito? ¿En qué factores, qué parámetros podemos ver rápidamente cuando a la descarga?
Sí, hombre, el pollito, evidentemente hay que hacer un pequeño examen de él en cuanto a lo que es el pollito. Lo primero, pues verlo exteriormente, que tenga el ombligo cicatrizado, que tenga su coloración amarilla, que los tarsos estén hidratados, que tenga, observarlo en la caja, que esté bien distribuido, que se distribuya bien en la nave, que tenga vitalidad, que en el momento que lo suelte el animal se distribuye bien, que tenga los ojos abiertos, que sean brillantes, que esté alerta, que reaccione rápidamente a cualquier estímulo que haya, que esté vigoroso, que no tenga defectos físicos aparentes ninguno. Eso en cuanto a características externas. También se toma la temperatura cloacal, 39,5, 39,4, 40 y medio, indica también que el pollo ha llegado en un estado adecuado, ¿no? Los pollitos de buena calidad, cuando llegan a la granja, empiezan a comer y a beber de forma activa, no hay que meterlo dentro del bebedero ni del comedero, y se distribuyen por toda la superficie de la que ellos disponen. Los pollos de mala calidad se quedan parados, ¿no? Porque suelta una piedra, la deja y se queda ahí quieto, tienes que moverlo, las alas están caídas, tiene, en vez de dos patas tiene cuatro, tiene las dos patas y las dos alas también apoyando porque no se pueden aguantar, ¿no? Están agrupados, están todos cerca de la fuente de calor, en fin, que eso es algo que a la vista, excepto los datos objetivos, como por ejemplo la temperatura que ves y lo que es el análisis externo, pues se ve rápidamente, aquel que ya está acostumbrado, pues lo ve perfectamente, ¿no? Todo esto que yo digo de medir temperatura y tal, eh, hay que medir no un pollito, ni todos los pollitos, evidentemente, sino a diferentes alturas de carro, pues algunos pollos por caja, digamos, tres. Hay que medir eh, 10, 15, 20 pollos arriba, luego en la zona media, luego en la zona baja, a lo largo de varios carros. Eso es algo. Los parámetros, yo digo, eso en cuanto a pollitos, me imagino que con eso queda. eh, Sí, Tú dices, y bueno, ¿y perfecto. qué pollitos son de mala calidad? O qué? Pues mira, cuando hay pollitos con onfalitis, con ombligos mal cicatrizados, deshidratados, con aspergilosis, con cloacas pastosas, que bueno, tienen su origen en diferentes sitios. Un pollito con onfalitis proviene de un manejo o de una contaminación inadecuado o una contaminación en la sala de incubación, por ejemplo, ¿no? En fin, yo es que no quiero hablar, eh, pero quiero decir, los pollitos de mala calidad pueden ser cualquiera de estas causas y pueden tener su origen en la sala, pueden tener su origen en el transporte y también a la llegada, si todavía no han entrado, no tienen ahí nada, la granja nada que aportar, ¿no? El transporte es muy importante ahí, porque el pollito deshidratado en muchos casos, ser responsabilidad del transporte, ¿no? Todo lo que es puertos mal terminados, con mucho meconio en las cajas, que si onfalitis, los ombligos, eso difícilmente vendrá del transporte, vendrá de antes, habrá que ver Valorar. eso. Si hay un sobrecalentamiento en el transporte, pues las cloacas estarán pastosas también. Pues, en fin, que eso hay que valorarlo. Y el pollito no es lo usual, pero bueno, hay que valorarlo. Eh, Entonces, Gonzalo, ya hemos visto, hemos analizado ese pollito, cómo nos viene. ¿Qué recomendarías tú en el manejo de este primer día de crianza del pollito? Bien, antes de la llegada, aparte de que la granja esté precalentada totalmente, debemos colocar papel de arranque. Yo sobre esto hice también la misma prueba, me sirvió, uno de los parámetros que medí fue
la incorporación de papel, porque no todo el mundo utilizaba papel y no todo el mundo utiliza papel. Es más, hay quien utiliza papel porque dicen que es papel, pero no me, yo hablo cuando hablo de papel, es el papel que se utiliza para pollitos, que tiene un sonido específico y no cualquier otro tipo de, porque hay quien lo hace con papel de periódico, por decir, ¿no? Y eso no, eso no es poco. Bueno, sobre esta prueba, recuerdo con el 1,25% eh, de baja en la primera semana, cuando los pollos se recibieron con papel, las bajas fueron del 0,82% y el resto de animales del 1,52%. Entonces, es algo que está clarísimo. Las bajas disminuyen a la mitad. Cuando se dice el objetivo es que los pollitos no se mueran más allá del 1% la primera semana, bueno, pues con papel y en invierno, a mí 3 millones de pollos se me murieron el 0,82%. Y era un invierno normal, de los de antes, porque ahora ya los inviernos no sabemos cómo son, si vienen más cálidos o no de la cuenta, ¿no? Entonces, con todo esto, es importante bajar los pollitos del camión, ponerlos, bueno, con el papel se hacen pasillos también de servicio, por donde se pondrán los carros, las cajas, y se descargarán, no debe de estar mucho tiempo eh, el pollito en la caja, porque no es la temperatura. Ha pasado de una temperatura ambiente de 20 y algo grados a una temperatura ambiente de por encima de 30. Entonces, el pollito se sofoca dentro de una caja donde está muy hacinado, ¿no? Por eso lo primero que hace al soltarlo, al dejarlo, es extenderse un poco, ¿no? Es importante por parte de la granja que tenga personal suficiente para, para la descarga, porque si el único que hay es el granjero, que tanto abre y cierra el portón como descarga los pollos, descarga, me refiero a los carros, luego descarga los pollos, no le va a dar tiempo. Por no contar, no va a saber ni el número de cajas que lleva. En muchos casos no saben, oye, ¿cuántas cajas? Ah, pues no sé, yo qué sé, pues habrán venido menos cajas, yo qué sé, ¿no? Entonces hay que contar con personal suficiente y el granjero o alguien, o personal de la empresa en el caso de que esté, ¿no? O alguien que él designe, que sea el que se encargue de, junto con el transportista, realizar las comprobaciones suficientes y el resto que hagan la descarga. Yo pongo un ratio que pienso que es elevado, si hay la gente dispuesta, a lo mejor sobra alguno, pero en principio yo estimo de 3 personas por 25.000 animales, por cada 25.000 animales. Que al final pueden ser dos, bien, o tres por 50.000, ¿vale? Pero hace falta que sean personas diligentes en el trabajo. Siempre la descarga y la apertura de camión después de una planificación de qué se va a hacer y saber cuáles son los puntos de vaciado de los pollitos, y el granjero lo que tiene que hacer es supervisar junto con el chofer eso mismo, no tiene y comprobar todos los parámetros. Para mí la descarga debería durar un máximo de una hora. Eh, Me consta que las descargas duran más de una hora, hora y media. Ujú. Bueno, no pasa nada, llega a una granja, descarga hora y media sin problema. Pero cuando va a la tercera descarga, va 2 horas más tarde. Si has tardado hora y media, pues has tardado hora y media más en descargar, en fin, que llegan más, ¿no? Eh, en cuanto a la medición de parámetros que hay que tomar por parte de las dos personas, tanto transportista como granjero, pues están en el camión temperatura y humedad de los pollitos, eso los dos lo pueden apuntar. En la nave, temperatura de la cama, del agua, importante que esté 20, 18, 20, 21 grados. Tenemos agua caliente, tendremos luego también heces pastosas, tenemos apelmazamiento o agua fría, temperatura 28, 20, 21 grados, perdón, 18, 20, 21 grados.
Hay que comprobar la comprobación de la preparación de la nave y la diligencia del personal en la descarga. Eso lo tiene que comprobar tanto el ganadero como el transportista. Y luego en el pollito, por lo que he comentado, a diferentes alturas, en diferentes cajas, hay que comprobar temperatura rectal de un digamos, 20 pollos por 3 4 eh, seguimientos, o sea, 3 4 carros o cajas. Hay que comprobar el peso de los pollitos, que se hace por caja, se pesa la caja completa. Tampoco una caja, hay que pesar también al menos 3 4 y contaje de cajas, igual, de la misma manera, el mismo número, la misma caja que se pesa, se cuenta y se le toma la temperatura a un porcentaje de pollo, siempre a diferentes alturas. Hay que ver el comportamiento de esos pollitos y el recuento de los muertos que hay. Eso lo tiene que ver también el chofer. Si hay muertos o sea, el chofer no se debe de ir nunca. Por eso digo, la descarga en una hora hay que ser diligente para que el chofer le dé tiempo a no decir, me tengo que ir, y no Es lo que sabe siempre cuántos dicen, muertos. me voy. Claro, claro, es que tengo mucha prisa, es que es más, van entretenido. No, no, tienes que esperarte y ver qué cosa hay, porque puede estar encubriendo, se puede estar encubriendo algo que ni siquiera el mismo sepa, ¿no? Que ha habido problemas, o que el pollito viene con problemas de donde sea, ¿no? Cuando ya se ha ido el transportista, todo ha terminado, han pasado un par de horas, pues sí se debe de tomar, de hacer un muestreo de aproximadamente pues, 100 pollos y se hace el test de Buche, que te indica que debe de haber un mínimo de un 75%, que luego al día, a las 24 horas, ya del 95% de pollitos con pienso y agua, test de pata, que estén calientes por encima del 80%. Si la cama no está caliente, las patas no van a estar calientes tampoco, porque el animal no es homeotermo hasta la semana, después kilotermo y es la temperatura exterior a la que se le queda al animal, ¿no? Hay que ver también si hay pollitos mojados, tan secos, y comprobar la actividad, que ya se mueven por todos lados, que están comiendo y tal. Al cabo de las 24 horas, eh, el 95% de buchas con mínimo, con agua y pienso, es lo fundamental, ¿no? Y luego es importante a la semana. Las mediciones que se hacen, y son cuatro mínimo, cuatro muy importantes, que se hacen a las 7 días, incluyen cuatro cosas: el peso medio, la homogeneidad, la mortalidad y el consumo de pienso. Peso medio debe de aumentar 4 veces y medio, 4,5 veces. Si el pollito tiene 40, 42 gramos, debe de irse a 180, 190 gramos. Todo lo que esté por debajo de ahí está mal, hay que comprobar qué es lo que ha pasado en ese tiempo. La homogeneidad del 80%, esto estamos hablando de un coeficiente de variación del 8, creo que aproximadamente. Hay que comprobar si el coeficiente de variación desde el primer día hasta los 7 varía más allá de 3 puntos. Habrá que ver por qué también. Para eso habría, luego en pesaje, si nos da tiempo, lo comentamos, habría que pesar los pollitos individualmente, porque pesando en grupo solo tenemos el promedio, pero no tenemos los coeficientes ni sabemos la homogeneidad que tiene. El objetivo es que la homogeneidad esté por encima del 8% y por tanto que el coeficiente de variación esté entre el 8, no llega al 10%. La mortalidad menos del 1%, como he dicho antes, y que el consumo de pienso sea menor al peso que tengan los pollitos. No eso no quiere decir que la conversión esté por debajo de 1, porque el pollito ya llega con gramos, ya llega con 42 gramos, esos van regalados a pienso cero, ¿no? Correcto. Comprobar que el saco vitelino esté absorbido totalmente y que se haya adaptado el pollito a la nave, que cada nave pues, no es una igual que otra, ¿no? Consumo medio, por ejemplo, digo por lo que decía antes, el consumo medio podría estar alrededor de los 165, 170 gramos de pienso, y si el pollito ya estamos en 190, pues evidentemente está por debajo y los parámetros cumplen los objetivos previstos. El peso del pollo en general
pensar una persona, piensa una persona que nace con 3,5 kilos y bueno, luego ya depende, unos serán más grandes y otros serán más chicos, pero bueno, 80 a 100 kilos de peso, ¿no? Digamos, aumenta su peso por 20, 25 veces. El pollito que nace o llega con 42 gramos y lo ponemos en 3,2 kilos, porque nos lo llevamos, también se puede poner a más peso, aumenta su peso por 75 veces, además en un plazo de 40 días. Entonces, en la primera semana es la que aumenta su peso en mayor proporción, porque lo aumenta 4,5 veces. Luego ya pasa a 2,5 veces la segunda, a un poquito más de 1,5 la tercera, 1,4, 1,3 y tal, el aumento de peso, ¿no? Siempre aumenta por encima de 1, ¿no? 1,3, 1,2, pero al principio 4 veces y medio. Un pollito que llega con 42 gramos lo plantamos en 190, ¿no? Eso es importante también tenerlo como perspectiva. Condiciones climáticas, digamos, en la granja, para favorecer que los objetivos se cumplan, temperatura y humedad. Desde 2 días antes tenemos que calentar la granja a 28-30 grados, y la cama igual, cuando llegan los pollitos de ambiente 32, 33 grados, va bajando 1 grado cada par de días, de manera que nos plantamos en los 30 grados a los 7 días, ¿no? Y empezando por una humedad del 60-70%, y terminando por el 50-60% la segunda parte de la semana. Esto es más complicado, la cama tiene una humedad pequeña, las naves están ya secas y tal, y es complicado. Si hay necesidad de poner los fogger o ponerla, o aumentar la humedad, no debemos de permitir que esté por debajo del 50%. De ahí no debería permitirse. Por lo tanto, hay que tener higrómetro, el granjero tiene que tener su cuidado al respecto y realizarlo, ¿no? Eh, bueno, tú, tú me dices, Ahí, ¿no? Gonzalo, a Sí. mí me gustaría hacer un pequeño hincapié, porque hay un tema que me parece muy importante y que yo he visto también que en muchas granjas no se tiene en cuenta que has mencionado, que es la temperatura del agua cuando llega el pollito. Ujú. Porque hay gente que tiene las tuberías llenas, entonces ese agua pues está a 30 grados. Entonces, el pollito rechaza muchas veces ese agua porque está muy caliente para él. Y claro, el problema es que como además cuando empiezan a beber, pues el consumo de agua es tan pequeño que resulta que el agua fresca, que tú, como has dicho, de temperatura que debe de estar mucho más tranquila, 18, 20 y tantos grados, pues resulta que solamente lo tenemos en los primeros metros. Cuando llega a los 50 metros ya está otra vez caliente, ¿no? Porque el consumo es bajo. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado con ese manejo de agua. Sí, sí, evidentemente, evidentemente. De todas maneras, eso es algo que es como la prueba del algodón, que canta mucho. Si tenemos el agua muy caliente, lo- las cloacas se van a empastar, ¿no? Y se va a ver Ujú. también, ¿no? Entonces, Correcto. eso nos lo mide exactamente si estamos haciendo un manejo adecuado o no de ese tema, pero es importante el poder realizarlo. Correcto. De la misma Simplemente es manera, a abrir un poco, ¿no? La tubería de agua y sí, 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 vaciarla, ¿no? sí, sí, sí. Sí, es lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a beber agua del grifo, pues dejamos correr a lo mejor el primer segundo, 2 segundos, pues la buscamos fresquita, ¿no? Pues el primer agua está caliente, pues le das un Correcto, poquito al grifo correcto. y luego la coges y está más fresquita, es igual. Lo que pasa es que el pollo no tiene ni grifo ni manos para hacerlo. Las manos y el grifo son del granjero, que es el que tiene que hacerlo. Es el que te digo. Perfecto. Yo, Gonzalo, sí, sí. perdona, ¿tú eres partidario de mover los pollitos cuando llegan la primera semana? Si los pollitos se distribuyen, o sea, se depositan a lo largo de toda la zona
mm, de papel por los pasillos de servicio y los pollitos vienen bien, todo está bien y se mueve por todo, yo creo que no hay que tocar los pollitos. Si los pollitos no se mueven o no se distribuyen bien o no corren, juegan y tal, eh, aparte de que puede significar un problema, o sea, que ha habido algún problema y que está pasando, pues evidentemente no los puedes dejar. El pollito tienes que distribuirlo también para que beba, y para que coma, pero en principio, si hace una buena distribución, no es necesario. De acuerdo. Sería un tema que no he tocado es la ventilación. La Ujú. ventilación no es algo que, pero en fin, si es necesario, se puede utilizar la ventilación. Cuidado con la velocidad muy pequeña, en 0,2 metros, 0,15, no más. Pero, digo, medido a la altura de los pollos, ¿no? Eh, pero ajustándola, porque tampoco es tan, digamos, hay suficiente volumen como para que no tenga que renovarse, al menos muchas veces, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. De Pero sí, acuerdo. sí, hay que usarla. Vale. Tú, Gonzalo, eres un experto en temas de iluminación. Dominas muy bien este tema. ¿Tú qué tipo de luz recomiendas? Bien, hombre, la luz para mí debe de ser LED. No solo por temas de consumo energético, porque el consumo es muchísimo menor, sino también por la capacidad que tenemos de poder controlarla, no solo en su intensidad, la mayoría de los LED son dimables, es decir, son regulables de 0 a 100 o de por ciento o del 10 a 100%, sino que también podemos utilizar longitud de onda, la que nos interesa. Podemos utilizar todas las longitudes de onda o podemos utilizar luces monocromáticas o bicromáticas, etcétera. Cosa que en otro tipo de luces no existen. De la misma manera que, por ejemplo, el índice de reproducción cromática es mucho mejor en los animales que merecen el poder ver como nosotros, me refiero, el poder tener una luz objetiva. En el exterior de muchas ciudades, que son muy baratas de mantener, se utilizan lámparas de sodio, pero que son estas amarillas, son prácticamente monocromáticas. Una luz amarilla que no se ve nada, no se ve muy bien, porque no refleja el resto em, de ondas, ¿no? Entonces, estamos hablando de por debajo del 30% de índice de reproducción cromática. La ley habla de que los animales deben de tener un mínimo de un 40% y el personal que trabaja en este tipo de instalaciones agrícolas por encima del 80%. Y yo digo que los animales merecen también el que puedan tener una luz en la que puedan distinguir, no por agudeza, que la tienen bastante superior a nosotros, sino por reproducción de todo el espectro magnético. Perfecto. Eh, Ah, aunque indudablemente, según el tipo de producción que tengamos de pollo, ujú. nos va a influir el programa de iluminación. ¿Qué recomendarías tú en principio? ¿Qué programas de luz? Mira, la iluminación en general optimiza o no lo que es el rendimiento del animal y el bienestar animal. Por eso hablaba yo antes del 80% en reproducción cromática, ¿no? Podemos, digamos, podemos utilizar la iluminación para mejorar lo que es tanto el bienestar animal como el rendimiento, el rendimiento en carne, ¿no? Me refiero el aumento del objetivo que se persigue con estos animales. Y además, la iluminación es una herramienta para poder regular el crecimiento de los animales, enlenteciéndolo o no. Me refiero que también es posible utilizarla para eso. Hay empresas que ya lo hacen.
Para hacer un buen programa de luz hay que tener en cuenta tres, factores muy importantes. El fotoperiodo, la intensidad de luz y la longitud de onda. Lo que es el fotoperiodo, bueno, el fotoperiodo se refiere al periodo de tiempo en el que hay luz, y el escotoperiodo, que es sobre el que normalmente vamos a actuar, es en el que no hay luz, ¿no? Entonces lo que hay que ver es, en el caso del fotoperiodo, qué tipo de ciclo queremos hacer y cómo distribuimos y qué duración tiene ese ciclo, ¿no? En el caso del fotoperiodo. En el caso de la intensidad de luz, ves cuál es la necesaria o la adecuada o legal, incluyendo las posibles técnicas de atenuación que se pueden utilizar. En cuanto a la longitud de onda, podemos ver lo que son las luces monocromáticas, la temperatura de color, que también es importante verlo, luz más cálida, luz más fría, y el índice de reproducción cromática. En cuanto a lo que marca la legislación, en Europa hay dos puntos importantes. Uno, la legislación avícola habla de dos puntos muy concretos. La intensidad mínima, 20 lux. No te habla de máximo, te habla de mínima. Y que tiene que ser como mínimo en el 80% de la nave o de la zona utilizable por los pollos, ¿no? Y habla que desde los 7 días, hemos hablado del pollito hasta los 7 días, ¿no? Pues desde esos 7 días hasta que lleguen los 3 días antes del sacrificio, tiene que seguir un ritmo circadiano, un ritmo de 24 horas, y que incluya periodos de oscuridad mínima de 6 horas, de las cuales 4 deben ser seguidas. Y expresamente dice que los periodos de penumbra pertenecen al día. Además, el criterio es bueno porque se considera noche cuando hay menos de 0,4 lux, y lo que es la penumbra, el animal, el pollo tiene una agudeza visual mucho mayor que la nuestra, por lo tanto, se añade al día, porque aunque nosotros haya momentos en que no veamos, estamos en penumbra, el pollo ve perfectamente, ¿no? Y luego hay Ujú. una segunda norma que habla de la iluminación en general, de los edificios y de las instalaciones, lo que yo hablaba antes de la índice de reproducción cromática, pues también habla de 50 luxes. No lo nombra de máximo, lo da a entender que sería el máximo. Por tanto, nosotros en intensidad nos vamos a mover entre 20 y 50 luces. Luego eh, lo vemos. Lo primero, lo más importante, es más que el fotoperiodo, el escotoperiodo, ¿no? Ya digo, porque es la noche sobre la que queremos actuar. Pero bueno, lo que se entiende normalmente por el fotoperiodo en un ciclo de 24 horas. Y eso es así porque, digamos, ¿por qué es así? Porque nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, que es el que nos regula la temperatura, la tensión arterial y toda esta historia, está regulado en fases de luz y de oscuridad. Por eso cuando a una persona le quieren hacer un interrogatorio, tal, lo primero que hacen es que le intentan que desconozca cuando es de día y cuando es de noche, ¿no? Y que no duerma, por ejemplo, ¿no? Que no duerma, le pone música fuerte y no sé cuánto, con objeto de hacerle perder un poco o un mucho la noción del tiempo, ¿no? El hipotálamo envía señales también a la glándula pineal que regula la termorregulación, la inmunidad, etcétera. Yo tomo melatonina, digo, ah, pues sí, sí, los pollos también pero de los pollos se la hacen ellos, ¿sabes? Y también, o sea, la melatonina es para descansar más. Bueno, si descansas poco, si descansas bien, ya tienes producción de melatonina suficiente. El problema en los pollos que si no le das periodos de oscuridad, pues la producción es menor. Y la melatonina es importante. Una cosa en España, hay que ver cuál es, puede ser el fotoperiodo, tal, y habla del fotoperiodo teórico. Pero hay que ver también en la práctica, en España, que es donde estamos nosotros, hemisferio norte, nos centramos en Madrid,
Aquí tenemos 9 horas de día en invierno y 15 de oscuridad. Y al contrario, 15 horas de día en verano y 9 de oscuridad. Entonces, nosotros podemos actuar, por ejemplo, hay un ciclo de luz, un plan de iluminación de 14 horas eh, que es inviable. O sea, ¿cómo le va a dar 10 horas de oscuridad cuando de noche hay 9? Hombre, una nave oscura, sí. En una nave que tú le puedas cerrar todas las entradas de aire hasta la de los ventiladores y todo esto, sí. Pero en una nave, más del 50%, por quedarme muy corto, en la que hay o entradas de luz por muchos sitios o ventanas que no son opacas, etcétera, dime cómo se puede convertir el día en noche. La noche en día sí, pero el día en noche es muy Correcto, difícil, ¿no? correcto. Entonces, la suplementación de luz siempre, la hora de suplementación son mayores en el invierno, porque la noche es más larga que en verano, ¿no? Que es más corta. El fotoperiodo, yo lo primero que diría es que da igual la estirpe que utilice, da igual que sea que el sexo que utilice, da igual que sean animales mixtos, da igual que sean mezclas, actúa exactamente igual sobre cualquiera de ellos. No tienes que cambiar de chip cuando cambias de estirpe o cuando cambias de sexo, en caso de que se hagan crianzas de sexo separado y, digamos, de forma total. Tú haces una vez hembra, otra vez haces macho y tal. No es necesario, puesto que los animales responden exactamente igual, ¿no? Los estudios que se han hecho dicen que el fotoperiodo, y esto está basado también en parte en la legislación, donde hay puntos que, digamos, con los que los técnicos o los estudiosos en avicultura están de acuerdo y otros, pues no, pero en bastante parte la legislación acierta, ¿no? Los fotoperiodos de 23 o 24 horas de luz durante la primera semana no son negativos para el animal, son positivos. Ahí ya tenemos un pequeño extracto de cuál sería el programa de iluminación, que luego si quieres lo vemos. Pero sin embargo es totalmente negativo después para cualquier índice productivo, desde la ganancia de peso hasta el consumo, pasando por la mortalidad o el rendimiento en la canal. Y hablo de fotoperiodos de 23 horas de luz o 24 horas de luz, que son comunes en muchos sitios. Bueno, hay muchos sitios donde no saben qué luz le tienen que poner, donde la ponen a criterio del ganadero sin obtener ninguna razón para ello, ¿no? Y en otros sitios pues, utilizan la luz a tope, ¿no? Bueno, ahora con el tema energético lo mismo ya no, y en esto nos vendrá a ayudar, porque esos fotoperiodos no son en absoluto buenos para los animales, son perjudiciales, aparte, además del problema en bienestar animal, que tampoco es bueno para el animal. Es como cuando lo que hablaba antes, los interrogatorios, ¿no? Lo dejan todo el día con luz y eso es una forma de maltratar a la persona y en este caso de maltratar a los animales. Eh, Aquí, en este fotoperiodo, ¿no? Hay comportamientos de confort de los animales que se sientan, se acicalan, estiran las patitas, se echan cama encima. Los animales están cansados todo el día. Luego porque están todo el día, no se están moviendo, están todo el día despiertos, levantados, somnolientos, no están descansando. Mm, Como no se mueven tampoco ni andan mucho, pues tienen más problemas de locomoción, hay más debilidad de patas. Todo esto está estudiado, esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos científicos que lo han estudiado. A propósito, hablan de los ciclos de 17 o 18 horas de luz y 7 o 6 de noche a partir de la primera semana, que son los ciclos que optimizan el peso
la conversión, la mortalidad y mejora el bienestar animal. Más el ciclo de 17 horas que el de 18. Por eso digo, la legislación aquí se ha quedado, no es que se ha quedado corta, sino que nos da una opción, porque cuando hacemos pollo a diferentes tamaños, también los planes de iluminación son diferentes. Si el animal tiene un periodo corto de vida, digamos, sería más interesante un ciclo de 18, eh, de 18 horas, que cuando el animal tiene un periodo de vida más largo, es conveniente el ciclo de 17 horas, ¿no? El fotoperiodo de 14 horas, como decía antes, también se ha estudiado. Todo esto se han hecho muchísimos experimentos con ellos. Empeora la ganancia y el rendimiento de la canal, mm, aunque es imposible en España, por lo menos en una parte importante del tiempo, ¿no? Se utiliza este fotoperiodo para regular el crecimiento, porque no nos interesa que crezca el pollo, pues le cortamos luz, ¿no? Y así no come pienso, y al no come pienso no engorda. Yo de todas formas, Gonzalo, quiero aprovechar porque tú has hecho unos artículos muy buenos sobre este tema. Entonces, pues todos aquellos que quieran profundizar más en este tema, yo les recomiendo que vayan a la web de avenews.com, que pongan Gonzalo Arellano y seguro que les va a salir ahí los artículos que tú pues has hecho sobre el tema de la iluminación de los pollos, etcétera, y yo creo que ahí la gente todavía puede entrar a profundizar más. El Sí, tiempo, sí. Gonzalo, se nos acaba. Esto Uy, va por Dios, demasiado deprisa. por Dios. Pero yo hay un tema que no quería dejar sin tocar porque me parece que después de estar 40 días luchando, cuidando los pollos, etcétera, pues en una hora o menos podemos dar al traste con todo lo que hemos hecho durante todo ese tiempo, que es uno de los momentos más importantes, que es la carga de los pollos. Entonces, me gustaría un poco que destacaras la importancia que tiene el manejo de las aves en este momento antes de cargar los pollos. Sí. Igual que decía antes, el tiempo del transporte y recepción de pollitos era el 1% del tiempo. El tiempo de la carga, que más que un día sería pues, desde una mañana a una noche, también similar a la anterior, 10 horas, 11 horas, pues vuelve a ser el 1%. Y es otro tiempo muy importante en la vida del pollo y en el objetivo para el cual ha nacido, se ha alimentado, que es para producir en las mejores condiciones un- una carne, ¿no? Una canal cárnica. Entonces, este último día influye evidentemente en nuestra actuación sobre el rendimiento, sobre la propia calidad de la canal, la mortalidad que haya al llegar a matadero, sobre la contaminación y por tanto la durabilidad y la transmisión de enfermedades que tenga esta canal y sobre los decomisos que haya, que son una pena y un desperdicio, ¿no? Lo, y el factor humano aquí es algo muy importante. Es importante también el saber que hay distintos actores de la misma manera que en el proyecto de un día. La integración es una entidad, eh, el matadero de destino es otra entidad con otros responsables diferentes y la empresa de transporte es una entidad intermedia que depende del matadero y que la integración tiene tendencia a que en el momento que el camión sale de la granja ya no, no quiere saber nada de él, ¿no? Y eso en cuanto a la integración, poco como crítica, y el matadero pues tiene tendencia a pensar que todo lo malo viene de la integración. Eso son cosas que vienen La eterna inherentes a... pelea. Sí, 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 sí. Entonces, lo que tiene es una buena coordinación, como en el otro caso, entre las diferentes partes. Cosa importante a hacer, pues antes de retirar los pollos,
Si estamos dando trigo entero, hay que quitarlo un par de días antes para que no esté luego en el tracto digestivo. Si estamos utilizando ciclos de luz de 4 horas, 2 horas, o sea, intermitentes y tal, que en otra ocasión explicaré, porque no, ya no he podido hoy decir nada. Tenemos que volver a un ciclo 23 horas de día, una de noche, permitido en Europa por la legislación, que también, porque el animal come cada 4 horas y tú cortas, hace un ayuno, corta y no sabes si el animal ha comido hace 4, hace 3, hace 2. Entonces, depende, ¿no? Pero, sin embargo, porque el animal va a comer mucho, justo a lo mejor una hora antes del, del corte que entiende de pienso, ¿no? Cuando tú le das un ciclo largo, ahí no tienes problema y empareja, digamos, a todos los animales. Es importante saber también cuándo es la probabilidad de carga con algún día de antelación, porque en el caso, por ejemplo, de tener tolvas colgantes, no se deben de llenar a tope, porque luego no las puedes levantar para retirar, lo que da lugar a una falta de ayuno, ¿no? Y, por supuesto, si hay algún tipo de animal no comercial o para ser decomisado, hay que hacerlo, o sea, o que sea, que vaya a ser decomisado o que no sea comercial antes de que sufra más y que pase por donde no debe, pues lo mejor es sacrificarlo tal y como dice la legislación por bienestar animal, ¿no? La carga debe de ser planificada, eh, pues se supone que una vez en semana, a lo mejor, o el viernes, la semana anterior, o el lunes, y luego confirmada cada día, pero confirmada por la mañana, a primera hora, ¿no? Entonces, lo primero, el primer dato que tiene que haber es que el granjero tenga móvil cargado y lo lleve encima para recibir la llamada que diga, los pollos salen esta noche. Porque yo digo esto, dice, pero si eso es lógico. Bueno, hay quien el móvil lo tiene en la mesita de noche y se lo deja y luego cuando vuelve de trabajar lo ve y no sabe y no se entera de cuándo van a cargar los pollos. Hay que ser diligente esto. Si la carga es de día hay que poner cerco, si es de noche no es necesario, ambiente relajado, diáfano, sin tubos, sin nada. Hay que quitarlo todo eso 30 minutos antes, el agua inmediatamente antes de la carga, se puede retirar hasta media hora antes, el pienso 6 horas antes de la carga, el total de ayuno 8 o 12 horas, el legal máximo son 12 horas hasta matanza, con lo cual el matadero tiene que programar bien que cuando el camión llegue tiene que hacer una espera, media hora, una hora, y después matarlo, no puede tenerlo 5 horas, porque luego después tiene una pérdida en rendimiento, tiene una paja, etcétera. En fin, eso que que no me va a dar mucho tiempo a decirlo. Importante que yo quería comentar, durante la sacada de los pollos, el personal, si es cajones que entra con un torillo dentro de la nave, con 3 personas es suficiente. Si no, 6 personas, si no sería el doble y que esté el camión lo más cerca posible para no hacerle daño a los animales. No cogerlos con brusquedad, así evitamos decomisos, cogerlos por las patas. Yo aquí, personalmente, no es que discrepe, sino que soy más cauto que otros muchos autores. Yo digo, para pollo gordo, 3 kilos, 2 pollos por mano. Yo sé que se habla de 3 y de 4, pero bueno, yo digo 2. Así lo he hecho en mi empresa y va mejor. Si es pollo de asadero, unos 8 o 2 kilos, 3 pollos por mano. Bueno, se puede probar. ¿Eh? Hay que intentar que no aletee, que no haya cuellos de botella en la salida. Cuidado con la densidad en el camión, sobre todo en verano, cuando haya mucho frío, etcétera. En el transporte hay que evitar los estrés térmicos. Hay que tener el toldo preparado si es necesario ponerlo. Hay que admitir como baja 0,2, 0,3% en transporte de hasta 5 horas, la mayoría. Si es mayor, hay que analizar por qué. Eso es así. A la llegada al matadero, cuidado con las esperas, porque los pollos pierden peso. A partir de que terminan la digestión, digamos 5 horas después de cuando han comido, ya ha llegado a mínimo el alimento dentro del aparato digestivo, pierden 10-15 gramos
mm, por hora. Así que cuidado con eso. Los machos pierden un poquito más, las hembras menos. Cuidado con el sobreayuno. Habrá contaminación, habrá menor durabilidad del paquete que se romperá, menos durabilidad de la canal, habrá contaminaciones, brotes zoonóticos, etcétera. Si no hay, es un caso de, porque las empresas son tendentes a que haya mucho ayuno, pues no es interesante en mucho ayuno bajo ninguno de los aspectos. Ni eso, ni el poco ayuno, porque pienso en el buche, que también contamina, etcétera. Yo quería llegar, no sé si queda poco, pero quería llegar a un punto en el último día que creo que es importante, que no el veterinario, no el director de integración, porque no es, digamos, su responsabilidad, comprueben y decidan determinadas cosas. Por ejemplo, la densidad adecuada de la carga, y hablo densidad en el camión. ¿A qué densidad cargamos? Si es por jaula, yo ya estoy acostumbrado al sistema normal de jaula, pues se carga en pollo gordo normal a 15. Bueno, pues a lo mejor en una granja te quedan 500 pollos y dices, ¿y qué hago? ¿Lo pongo a 18? No lo sé. Tienen que valorar, tienen que saber qué es más conveniente. Y valorarle, me refiero económicamente. Es decir, ¿qué me gasto en esto? ¿Qué me gasto en lo otro? Y tengo que comprobar que según los productos, que decomiso, baja, mala calidad en la canal y valorarlo. Y economizar ese tema, por ponerle un número en euros. Recoger dos, tres pollos por mano, como yo decía, frente a tres, cuatro, hay que valorarlo también. Hay que ver qué cosas positivas tiene y qué cosas negativas tiene, económicas, me refiero. Hay que programar el matadero más tarde, porque los animales se matan de noche. Más tarde en verano hay quien lo hace y hay quien no lo hace. Bueno, el que no lo haga ya sabe que tiene que recoger de día, pero luego no le puede pedir a la integración que el animal esté como si se recogiera de noche. Todo eso hay que valorarlo por merma, por baja, por pollo de segunda. Hay que optimizar la carga. Bueno, pues si en una granja hay 6.000, yo recojo 5.000, me quedan 1.000, pero me quedan 1.000 aquí, 3.000 allí, voy a por 1.000 aquí y 3.000 allí y cargo un camión completo. Bien, eso se ha hecho muchas veces. Hay que valorar también la bioseguridad y tenerlo en cuenta. Eh, para obtener los mejores resultados, siempre necesitamos actuar de la mejor manera. Me refiero de la mejor manera, de la más cauta posible, eh, pero no siempre será la más barata. Entonces, ¿quién tiene que valorar eso económicamente y sus consecuencias y actuar consecuentemente con esto? Pues el director de matadero es el que tendrá que hacerlo. El director de integración no manda en eso. El director de integración te dirá, los animales llegarán más con menos número de bajas, de comisos, segundas y tal, si lo recogemos a dos pollos por mano. Pero mira, eso, la consecuencia económica es tantos miles de euros. Ah, pero digo eso, tú que eres el que lo sabe, tú que eres el que va contra tu cuenta de resultados, tú tendrás que hacerlo. No estoy echando Mm. balones fuera, estoy diciendo puntos donde hay que decidir, porque no se puede pedir una responsabilidad a quien no tiene una facilidad, una flexibilidad para actuar. Si yo me obligan a cargar de día, siempre cargaré peor que aquel que carga de noche, siempre. De acuerdo, No, Gonzalo, pues se nos ha acabado nuestro tiempo. Yo quiero agradecerte en nombre de todos porque tus explicaciones, como siempre, son muy didácticas, son muy acertadas. Se nota que manejas muy bien el tema de los pollos. Hemos hablado de la importancia del transporte de los pollitos, de la importancia de la temperatura y de la humedad a la llegada, también del agua, de su temperatura, la iluminación y vuelvo a incidir en que todo el que quiera pues puede con tus artículos sobre iluminación, programas, etcétera, ampliar todo lo que nos has dicho. Y por último, nos has estado hablando del momento de la carga y de la importancia que tiene
para los resultados en calidad y en rendimientos de los pollos en el matadero. No me queda nada más que darte las gracias de nuevo. Yo creo que nos podríamos tirar un buen rato más hablando de temas de manejo, Sí, sí. pero bueno, pues lo mismo lo hacemos. Así que por mi Bueno, parte, muchísimas gracias, Gonzalo, y nada más. Hasta la próxima entrevista que tengamos en Avinews con expertos en avicultura. Muchísimas muy bien, gracias y hasta pronto. muy bien, por mi parte igual, José Luis, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer conversar contigo de estos temas que los dos conocemos. Es un placer, siempre lo ha sido. Y de temas que a mí me gustan, siempre es muy bueno hablar. Yo antes iba a decir, cuando hablaba de la iluminación, digo, mirad a Vinews que hay 5 artículos ahí escritos que se pueden ver, que están explicados, que no hace falta que yo lo diga y tal. Y nada, si hay otra ocasión, pues ahí nos veremos. Y muchas, muy agradecido a la revista, a tu empresa y a ti en persona. ¿Eh? Buenos días. Gracias a ti, Gonzalo. Hasta pronto. Gracias.